Siendo las cosas así, cualquiera se pregunta por qué la gente sigue viviendo en El Salvador. Esta puede ser la respuesta. ¡Es que es lindo El Salvador! No importa si comienzo a contar mis intimidades. No importa. Hijo de puña, ya van a salir a bailar No todas mis importa. mujeres por ahí. Estamos conversando y queremos conversar con el legendario Leonardo Heredia. Bienvenido, don Leonardo, a Frecuencia de Arte y Fe. ¿Cómo se encuentra hoy, este día? Muy contento. Qué manera tan elegante de decirle a uno dinosaurio, una persona importante en la historia de la radio, que ya tiene 86 años de existir en el país. Y además legendario, pues ya casi una leyenda, ¿no? Así era Leonardo Heredia, genio y figura, irreverente, alegre, un personaje que falleció recién en agosto del año 2017. Las imágenes de video que tenemos de Leonardo Heredia fueron grabadas en el año 2011 para un programa de radio. Sin embargo, las pudimos recuperar y transmitir un programa de televisión, entrevistándolo a él, por supuesto, para el año 2014. En el mismo, Leonardo Heredia nos comenta sobre una serie de temas que en el programa de hoy no vamos a transmitir. Por ejemplo, su paso por la XEW de México, su encuentro con fascinantes personajes como Miguel Ángel Asturias, Roque Dalton, María Félix, Mary Douglas, Agustín Lara, Óscar Arias, Facundo Cabral, Alberto Cortés, Lucha Villa y muchos otros personajes y temas más que Leonardo nos comentó y, como dije anteriormente, se transmitieron en el programa anterior, por lo tanto no van en este. Sin embargo, Leonardo Heredia nos comentó de otras experiencias y anécdotas que en esta ocasión sí vamos a transmitir. Quiero agradecer en ese sentido además a los familiares y amigos que han contribuido con sus testimonios para el desarrollo del mismo. Los dejo con el programa. Maravillosa o maravillado sería el vocablo correcto, porque nací precisamente con ese fenómeno que era mágico, era de brujería, era de una cosa, de una manifestación divina casi de la radio. Desde muy chiquito me fascinó el fenómeno ese y me fabriqué un radio de galena, o también eran conocidos como radios de bigote de gato. Era un detector, un diodo detector que en alguna forma al tocar ciertos sales minerales detectaba las ondas de radio y uno podía oírlas con un audífono. Para ello solamente era necesario una buena tierra, conectarse a la tubería de agua, que en ese entonces todas las tuberías de agua eran o de cobre o de hierro galvanizado. Eran muy buena tierra. Yo me armé mi aparatito y escuché precisamente a Radio Nacional. Era la única emisora en El Salvador y creo que en el continente en ese momento. El ambiente no estaba tan saturado de ondas electromagnéticas, era muy fácil, ¿verdad? Pero se oía muy débil. Y en el instructivo del aparatejo ese de receptor de radio, decía que la señal se captaba mejor y con más fuerza cuando la tierra estaba húmeda, pues hacía mejor tierra. Interesante. Como la oía débil, pues dejé el experimento ahí. En eso se viene un chaparrón de agua de esos marca Diablo, estilo tropical. Entonces yo aproveché el chaparrón de agua para salir al patio, que estaba mojado el patio, y conectarme al caño del chorro. Y ahí bajo el aguacero aquel, seguía escuchando radio. Cuando llega mi mamá y me sorprende bajo el chaparrón de agua, me tiró el radio por un lado y me dio una tunda como para que no me olvidara. Es mi primero
y más emocionante recuerdo de la radio. Soy Paula Heredia, soy la segunda hija del primer matrimonio de Leonardo Heredia. Bueno, ellos son originarios de San Miguel. Cuando yo conocí a mi abuela, ellos ya vivían en San Salvador, habían estado en San Salvador por muchos años. O sea, yo no conocí la vida de ellos en San Miguel. Yo conocí a mi abuela en San Salvador. Y mi abuela era una mujer muy especial, una mujer muy bella y muy sofisticada en muchos aspectos porque le gustaba mucho leer, le gustaba mucho la filosofía, y le gustaba leer a Krishnamurti y hacía yoga. Estamos hablando de los años 50 en El Salvador, donde hacer yoga era muy extraño. Una mujer que era muy interesante y fue una gran influencia en mi vida. Bueno, mi padre era un hombre muy rígido y enfatizo así de 3 veces muy que la totalidad de la rigidez. Masón, teósofo y enchapado totalmente a la antigua. Es más, era no precisamente anticlerical, pero sí era antirrevolucionario. Él era fruto de la Revolución Mexicana de 1911. Bueno, yo creo que mi abuelo murió cuando ellos eran muy niños. Yo lo que recuerdo que me contaban de que la abuela hablaba y mi madre hablaba, que la abuela se quedó sola con los niños desde muy temprano. Él era bastante mayor que ella. ¿Usted supo cómo se conocieron ellos? En casa de no de la novia, de una señora a quien mi papá pretendía, amiga de mi mamá. Sin embargo, cuando mi papá vio a mi mamá, le dijo a la muchacha esta, a la que pretendía: mira, fulanita, lo nuestro se acabó. Esa mujer me ha vuelto loco, ¿eh? Así como amor a primera vista, y se dedicó a conquistarla hasta que se casó con ella. Jorgito, crear que era periódico. antimilitarista enfermo, porque el gobierno militar de Martínez había torturado, o cuando menos dado una buena paliada a su padre. Y esto pues parecía ser una continuación de los gobiernos militares, ¿no? Pues le tiraba con todo. Cuando llegaron a cerrar aquello que pretendía llegar a ser un periódico, el único idiota que estaba ahí era yo. Entonces la policía lo único que pudo capturar fue a mí. Jorgito logró escapar de la casa, pero cuando abordó su carro para irse, el carro desgraciado no arranca y lo capturaron. Imagínate a la policía de la época, ¿no? Sí. De pura entrada, como quien dice bienvenido, la capucha. Mira, yo de veras que yo quería saber algo para decirles algo porque me dejaran de torturar, ¿verdad? Pero no sabía nada, absolutamente nada. Si yo apenas estaba poniendo alambres y conectando chunches, la radio no existía todavía, ni nunca llegó a existir, ¿verdad? Y acerca de planes subversivos, como que aquello
pretendía ser el inicio del derrocamiento del gobierno de Osorio, menos todavía. Huyendo de esa situación, me trasladé a Guatemala. Allá aprendí a hablar chapín. O sea, todo el caliche chapín y el acento chapín para defenderme de las autoridades de migración. Porque habían ciertos convenios, ciertos compadrazgos entre los gobiernos de la época. Y pues si me llegaban a capturar y me deportaban a El Salvador, iba a sufrir las consecuencias de esa deportación, ¿verdad? Yo soy el mayor Adolfo Rubio Melado. Cuando yo estuve embajador allá en Honduras, estaba de presidente Juan Manuel Gálvez, era abogado, y era un abogado muy bueno, magnífico, y era un abogado de la compañía frutera de Estados Unidos. En esos tiempos había pasado de la dictadura a la democracia en Honduras. Estaba el presidente en Guatemala, Idígora Fuentes. Estaba Idígora Fuentes. Idígora Fuentes era un ingeniero, pero también era militar. Y un hombre bastante enérgico, y él seguía la política del presidente Ubico. El presidente Ubico fue un dictador, tan dictador como Martínez. Por eso que en Centroamérica decían que era la región de los dictadores, porque estaba Ubico, estaba en Guatemala, Martínez aquí, y luego los Somoza en Nicaragua. Y se entendía con los cambios de personas, que los exilados se los mandaban unos con otros, ¿no? Y así entré a trabajar a una radio Panamericana. Estuve trabajando allí durante, ¿qué? No llegaría a 2 meses tal vez. Hasta que un día llegaron unos fulanos que uno los conoce, ya es como un sexto sentido que tenemos los guanacos de conocer a un oreja, ¿verdad? Y nomás verlos. Eran policías de migración, orejas del gobierno, que andaban buscando a un fulano, Leonardo Heredia. Y afortunadamente a quien le preguntaron fue a mí. Y yo, como le vi la cara de oreja que tenía lleno, yo no le digo que soy Leonardo. Se acaba de ir ahorita, se acaba de ir. Pero mire, él vive por tal lado, él les dio una dirección opuesta. Ahí lo pueden encontrar ahorita, ahí va a almorzar siempre. Y salí yo en la otra dirección a agarrar mis maletas. El único tren que salía en ese momento era uno que iba para Puerto Barrios, y me fui para Puerto Barrios. Como él era un presentador muy bueno, un locutor muy bueno, crítico, y él siempre, por lo menos en lo que yo lo conocí, la línea de él era los derechos humanos, defender los derechos humanos a toda costa. No le importaba a él que hubiera cualquier problema, pero él defendía los derechos humanos. Había entrado Castillo Armas a Guatemala y andábamos huyendo precisamente del gobierno de Castillo Armas. De Puerto Barrios ya para seguir huyendo, o te tirabas al mar y te ibas nadando para Cuba o para Europa, o cruzabas la selva, pero así selva tupida, selva virgen, y pasabas a Honduras, que tampoco era muy halagüeña la situación con Tiburcio Carías ahí en Honduras. Y nosotros optamos por agarrar para Honduras. Así terminé en Honduras, en San Pedro Sula. Ahí trabajé con Radio Suyapa también. Radio Suyapa. Ahí tuve historias lindísimas, graciosísimas, si tú quieres también, y riquísimas. Porque tenían tal fama los salvadoreños
de ser bueno para la radio, que ahí en la Suyapa, por ejemplo, toda la orquesta tenía su propia orquesta en la radio, todos los integrantes de la orquesta, todos eran salvadoreños. El cuerpo de locutores, pues no en su totalidad, pero las eminencias de la locución como Omar González, como Guillermo Antonio Hernández, Albertico, eran locutores de la radio. Entonces cuando yo llegué y que era hombre de radio y salvadoreño, para más agravante, me la ofrecieron de director y yo la acepté encantada. ¿Y por qué no? Qué bien. Con un personal así cualquiera triunfa, ¿verdad? Y fue un éxito la radio. Y hay un montón de anécdotas muy bonitas ahí con Omar, con Albertico, ¿no? Con Guillermo Antonio. Pero también hubo que salir huyendo de San Pedro Sula y fui a parar a Tegucigalpa. En ese momento, imagínate la situación cómo estaría. Invasión de Castillo Armas a Guatemala, que entró precisamente por esa zona de Puerto Barrio, o sea, la costa norte de Honduras, ¿no? Para destituir a un gobierno comunista, el de Arbenz. Huelga convocada por el Partido Comunista en la zona norte de Honduras, donde está la capital, es precisamente San Pedro Sula. Y un fulano, director de una radio, que le hacía oposición al gobierno, de origen salvadoreño, con antecedentes de comunista, pues andaba huyendo de su país. No, mira, no, era un peligro de muerte horrible. Así que salí huyendo y sin ninguna protección legal, salí huyendo para Tegucigalpa con la esperanza de estar cerca de la embajada de El Salvador por cualquier cosa, ¿no? Pero había un coronel Rubio, de apellido Rubio, de embajador. Entonces me contó que él había hecho una crítica espantosa allá con la parte política de Guatemala, porque en esa época estaba en Guatemala también la United Fruit Company, y entonces él le hacía la crítica al gobierno de por qué le daba tanta extensión de terreno a la United Fruit Company, porque el gobierno de Guatemala, los gobiernos de Guatemala le habían dado concesión a la United Fruit Company tanto en la parte del Atlántico como en el Pacífico, ¿verdad? Y entonces eso lo criticaba él, cómo era posible que esa entrega a los Estados Unidos. Y entonces, como él sabía lo que le acabo de decir de la relación de los presidentes, él estaba seguro que cuando el gobierno de Guatemala supiera que estaba él en Honduras, que le iba a pedir al doctor Gámez que lo sacara de aquí también. Entonces llegó él a pedirme el gran favor que yo que le ayudara yo para que él le dieran ahí su residencia en Tegucigalpa. Mírele, yo voy a luchar para conseguirle que usted se quede aquí. ¿Y sabe cómo voy a lucharle? Porque yo tengo una amistad personal con el presidente Gámez. Pero era mensible. Entonces fui donde el doctor Gámez, el presidente. Y entonces yo le dije al doctor Gámez, mírele, a esta persona, él no es malo. Y le relaté la clase de persona que era él. Él es un crítico, ¿no? Y un buen hombre. Y luego le dije, pues, es un magnífico presidente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y usted lo garantiza, y yo lo garantizo. Entonces, yo lo garanticé a él y por eso le concedieron la candidatura. Entonces yo llegué a Tegucigalpa y lo primero que hice fue ir a hablar con él. Mire, yo soy salvadoreño, y voy a trabajar aquí. Y quiero pues que sepan ustedes que estoy aquí por si algo me pasa, ¿verdad? ¿Qué le dijo el coronel Rubio? No, encantado de la vida, nos hicimos grandes cheros con Rubio. Y luego me dice, pues cualquier cosa
yo estoy a la hora de usted. Así como hicimos la amistad, porque después que yo estaba allá en Honduras, me vine para El Salvador, y entonces yo fui secretario general de la presidencia, y yo lo ocupaba en actos oficiales y todo, pues, por la gran amistad que habíamos hecho. Conocí a la mamá de mis hijas En Tegucigalpa. en Tegucigalpa, me la robé porque no nos habíamos casado, así salimos huyendo de Tegucigalpa con ella a El Salvador y hasta que estábamos aquí fue que nos casamos. Entonces ella fue hondureña. No, ella es salvadoreña, Salvadoreña. pero vivía con la familia ahí en Honduras. Por cierto, es además mi prima hermana. Pues el único contacto que tuve yo en Tegucigalpa fue con la familia, con este tío, y terminé casándome con la hija de este tío, con mi prima. ¿Verdad? Eso de robarse es parte de los grandes dramas que le encantaba, la forma en que le encantaban contar las historias a él. No fue tan dramático como eso. Y no solamente me la robé, sino que ella patrocinó el robo. Porque viajamos, esperamos hasta el día de pago. Ella trabajaba hasta el día de pago y con la plata que le pagaron compramos los boletos y nos venimos para acá. Con dinero de ella. Lo que me contaba él era que venía con alguien que no recuerdo quién era, y se habían quedado medio a dormir en unas bodegas de una radio donde les dieron trabajo y se enteraron que tenían familia en Honduras y les pareció muy buena idea irse a visitar a la familia a la hora del almuerzo porque así podían comer. Y entonces en esas visitas de la hora del almuerzo llegaron a la casa de los padres de mi madre, ¿no? Porque mi padre y mi madre son primos hermanos. Entonces ahí conoció Leonardo a mi madre Mercedes Suárez y se escaparon para venirse a casar a El Salvador. Y así fue como pasó eso. Leonardo formalmente estuvo casado 2 veces. Su primer matrimonio fue con Mercedes Suárez y mi madre, escritora, publicista, que murió hace un par de años. Y de ese matrimonio hubieron 2 hijas, Daniela Heredia, que es mi hermana mayor, y yo. De su segundo matrimonio fueron 2 hijos, su hijo mayor, Leonardo Heredia, ya muerto, y su hija Claudia Heredia. Bueno, mi madre desarrolló una carrera muy importante también en la publicidad. Trabajó mucho como creativa, escribía para muchos anuncios que todavía yo recuerdo, y jingles y mucho trabajo que ella hizo para las agencias. Entonces ella tenía una carrera y había hecho teatro y había hecho mucha radionovela, que era algo era mucho más de boga en esa época. Mi madre tenía programas que eran muy exitosos en Honduras y en El Salvador. Bueno, yo crecí en un medio de comunicaciones, tanto por mi padre como por mi madre. El poder encontrar formas creativas de comunicarse era parte de lo que vivíamos, el pan de cada día, digamos, pero además creo que en cierta forma lo traes en la sangre, en los genes. Y mi preocupación por querer siempre expresarme y encontrar las formas de expresión que funcionan para mi propio proceso creativo siempre han sido lo que me han movido, y eso viene definitivamente directa e indirectamente de parte de Leonardo y de mi madre. Te mentiría si te dijese que me siento orgulloso, porque uno puede sentirse orgulloso de su obra,
me siento feliz, satisfecho y agradecido con la madre de ella, porque esas niñas, artística, intelectual y moralmente, son producto total de su mamá. Yo me divorcié de la mamá de ella recién nacida y soy un hijo de tal por cual al haberla abandonado siendo bebés. Así que toda la formación de ella es mérito de su mamá. Yo no he tenido nada que ver. Tal vez dejé algún gene por ahí, ¿verdad? Claro. Pero la estructuración, la educación de ese gene, el desarrollo, ha sido responsabilidad de la madre. Se las roba, las abandona. Suena como muy dramático. No, es totalmente en carácter de cómo él se expresa. Sí, mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo estaba muy joven. Ya mi hermana había nacido, yo también había nacido. Y sí, él tenía sus amoríos por otros lados y mi madre simplemente le dijo, papito, ¿verdad? Esto no funciona. Y sí, entonces después de eso, él eventualmente se casó por segunda vez, tuvo 2 hijos más y cada uno continuó por su lado. Hola, soy Claudia Heredia Hernández y soy la hija menor de mi papá, la número 4. Y mi madre es de su segundo matrimonio, se llamaba Lucy Heredia, así la conocían. Aventurero, irreverente, muy trabajador, siempre trabajando, inventando, solucionando, muy divertido, siempre fue el niño más grande de todos nosotros, nunca creció, siempre llevó esa cualidad de mantener tu niño vivo, ¿verdad? De hecho, con mi hermano tuvimos la oportunidad de verlo trabajar instalando las cabinas de radioemisoras o trabajando en los canales. Lo acompañábamos hasta el volcán de San Salvador a instalar los transmisores. Vimos él instalando también la radio femenina y lo acompañábamos a todas sus presentaciones cuando venía Alberto Cortés o Olga Guillot, siempre andábamos con él, Miss El Salvador. Entonces sí, nos dábamos gusto con él, él trabajando y nosotros detrás de él. Me acuerdo una vez vinieron los Ángeles Negros. Leonardo, no recuerdo si está produciendo el tour de ellos, o en todo caso, toda la gente, todos los grupos musicales nacionales o extranjeros tenían algo que ver o estaban en conexión con Leonardo y su grupo de gente. Entonces siempre estábamos expuestas a eso y disfrutábamos mucho poder. Me recuerdo la Fiebre Amarilla, por ejemplo, que estuvieron mis 15 años, porque mi padre lo arregló. Recuerdo a muchas gentes, figuras así. La música era un gran aspecto de lo que era la vida de la juventud en esa época. En cierta forma tal vez más que ahora, porque había menos cosas con qué distraerse. Entonces la música era muy central. Música de muchas influencias, pero mucha música norteamericana que se oía en la radio femenina. Entonces él, en aquel entonces, la tecnología sí existía, pero él hacía su propia tecnología, él se inventaba lo que él necesitaba. Y cuando tenía presentaciones en el Gimnasio Nacional, en el Poliedro, en el Teatro Presidente, donde él fuera, él siempre llevaba su equipo. Ahora tal vez lo puedes rentar, me imagino, hay tanta facilidad ahora, pero en aquel entonces él llevaba su equipo, pasaba todo el día montándolo, tenía sus propios cables, micrófonos, todo, ¿verdad? Como él quería, y luego era el maestro de ceremonia. Entonces en esas vueltas, él siempre andaba trabajando, pero era su manera de pasar tiempo, calidad con nosotros, ¿verdad? Él se encerraba a trabajar y nosotros nos divertíamos con mi hermano, hacíamos y deshacíamos, y allá como a las 8 horas lo volvíamos a ver, ¿verdad?
Y esa era la manera en que él pasaba tiempo con nosotros. Sí, nos llevaba a vacaciones también, pero en su trabajo tuve la oportunidad, como te digo, de ir a Miss El Salvador. Él fue el maestro de ceremonia también, entiendo, de la Casa Presidencial. Tuvo presentaciones lindas cuando yo fui pequeña. De hecho, al Gimnasio Nacional fuimos a una presentación de este conductor y compositor de los Estados Unidos, de música clásica, que se llama Elmer Bernstein. Y desde pequeña me acuerdo y siempre agarraba yo un autógrafo o algo y ese señor me dio la batuta y la conservé por años de recuerdo. También a Olga Guillot, como te digo, Alberto Cortés, él se hizo muy amigo de mi papá, amigos personales, ¿verdad? Yo soy Juan Heredia y soy el quinto hijo de Leonardo, el más pequeño de toda la familia. Justamente la infancia, lo que yo te decía, yo con él no compartí en la infancia, sino que prácticamente fue a partir de los 18 años, casi que saliendo del colegio, pongámosle, casi que para iniciar la universidad, fue que compartí con él. Primero porque yo no vivía acá en el país y realmente yo tuve un encuentro con él ya, digamos, en el aspecto más familiar, más cercano, hasta que ya estaba grande. Entonces, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, él fue el que me introdujo a mí, me introdujo físicamente a los medios de comunicación, porque él me abrió las puertas para comenzar a trabajar en la Vox. Me acuerdo, trabajé un tiempo en la Vox, gracias a que él llegó a hablar en aquel entonces Ernesto González, creo que era el director de la radio, y llegó a decirle como, mira, tengo este bicho que dice que le gusta o que le gustaría conocer un poco de los medios, probarlo, a ver qué tal, ¿verdad? Y ahí sí, empecé a meritonear y después ya me fui quedando, estuve ahí como casi 2 años, y realmente es por el hecho de que él llegó pues a abrirme esa puerta. Y en ese mismo tiempo también se acercó, no sé por qué fue el que él tuvo una cercanía con Canal 8, con Ágape. Creo que ya me acordé, creo que era por su relación con Sadi Barahona. Sadi era en ese tiempo el director del canal y estaba surgiendo un proyecto nuevo que se llamaba Sí Se Puede, que era un programa de colegios que llegaban a competir justamente por la PAES, por el examen de la PAES. Entonces, igual por el apoyo de mi papá, buscando ver cómo meterme, a ver si me gustaba en la cuestión de los medios, entré como locutor en off de este programa, junto con Carla Rodríguez, que era la presentadora del programa, del primer programa de Sí Se Puede. Claro, Leonardo desarrolló una carrera tanto detrás de la cámara como frente a la cámara, y su voz y su manejo de las empresas era algo muy especial, ¿no? No solo porque podía estar haciendo con su vozarrón una presentación importante ante las cámaras o ante un espectáculo, pero también podía diseñar y manejar una radio como la Radio Femenina, y podía también mantener su estudio de grabación Se Graba, que también estaba en el mismo edificio Palomo donde estaba la Radio Femenina. Entonces subía y bajaba, uno estaba en un piso y el otro estaba en otro piso. Bueno, la otra cosa también de mi padre, que la gente lo reconoce, que era el paquete completo. Él era una solución integrada en aquel entonces. Era técnico, ¿verdad? Sabía de sonido, de instalaciones, era el maestro de ceremonia, era publicista, tenía una intuición para el mercadeo y la publicidad increíble. Y ahora que pasan anuncios viejos, ¿verdad? De la Rayovac y de la Marisol, de lo que sea, Facela y todo, yo, porque también trabajo en publicidad y en mercadeo, y hablaba con mi papá, o sea, esas campañas que él hacía, que todo el mundo, wow, son brillantes, pues eran bien simples en realidad, porque te das cuenta que él lo que hace es un estudio de mercadeo
y qué es lo que el cliente necesita. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es tu problema? Nosotros vamos a anunciar la solución. Así de simple, ¿me entiendes? Y eran bien exitosas. Se graba, era un estudio de grabación que atraía pues a lo mejor no solo en términos de los locutores o las campañas y las empresas comerciales que venían a grabar ahí, pero la música también. Yo recuerdo a muchos grupos musicales que pasaban por ahí. Yo era una niña posiblemente como de 10 años en esa época. Y él era capacitado, o sea, él nunca fue a la universidad, nunca tuvo un cartón, un título, y sin embargo él le daba cátedra a los ingenieros electrónicos estudiados en Estados Unidos y en cualquier parte. Pero otra cosa otra historia de esas que de uno de pequeña te queda así, se usaban, para grabar se usaba pues cinta, ¿no? Esa cinta café de 1/4 de pulgada, y pues grababa Leonardo y después editaban y habían pedazos de cinta que salían y habían cinta por todo el suelo. Y entonces Leonardo agarraba un pedazo de cinta y entonces hacía, no, esta no es la toma que ando buscando. Y yo decía, de verdad, mi padre puede oír la cinta. Y yo agarraba la cinta, decía así y no sonaba nada, ¿no? Y yo, ¿no oís?, me decía. Le digo, no, es que ese pedazo tal vez estuvo en blanco, pero, déjame ver. No, aquí es cuando se cortó, él no terminó la frase aquí. Y me mantenía con ese juego de que él podía oír la cinta solamente con tocarla. Hola amigos, soy Rolando Orellana desde California. Encantado de participar en este homenaje a mi querido amigo y mentor Leonardo Heredia. Comencé mi carrera en Radio Cadena YSU como miembro del cuadro dramático de la estación, mientras estudiaba mi bachillerato en el Instituto Nacional y por las tardes drama, teatro, literatura y actuación en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esto fue alrededor de 1964. El mismo edificio de YSU albergaba los estudios del Canal 4 de esos días y por lo tanto, a través de un largo pasillo, se podía ir de la radio a la televisión y viceversa. Ahí fue donde vi por primera vez a Leonardo Heredia animando con toda maestría el show del mediodía. Me impresionó su personalidad, su porte elegante, su voz modulada para televisión y su impecable pronunciación. Si alguien me hubiese dicho en ese momento que ese señor sería mi maestro y que me enseñaría mucho, simplemente no lo habría creído. Cuando estudiaba en Bellas Artes, una de mis compañeras era May Suárez, que también fue un baluarte para mi futuro profesional y una gran amiga. No recuerdo si May era novia o ya era la esposa de Leonardo. En fin, una tarde, al finalizar las clases, mi compañero y amigo Rubén Silva me dice: «Ese es Leonardo Heredia, gran personalidad, y viene por May Suárez. Te lo voy a presentar». Y así tuve el placer de estrechar la mano de esa gran figura. Fracasa la femenina acá. Y la chichilla me llamó por teléfono: «Mira, fíjate que me va muy mal con la radio estos días. ¿Cuándo venís para que me ayudes con esa tarugada?». Y cuando vine, el formato que mejor conocía en ese momento y que había sido un gran éxito ahí en Guatemala, era el formato ese de la nueva ola, de la música juvenil. Estoy pensando en montar ese formato, que va a ser el más barato, porque conseguía cualquier cantidad de cipotes grandes conocedores y además dispuestos a trabajar de choto, ¿verdad? Sí. Y como no existía ese tipo de formato en El Salvador, no había ninguna experiencia en ese sentido, me voy a llevar a alguien de aquí de Guatemala que ya conoce, como Willy Maldonado, y lo que voy a hacer allá es decirle a los fulanos que contraten del Salvador: miren, sigan a este desgraciado, y si el hijo de puña se tira uno, tírenselo ustedes también. El único tipo que tenía, dijéramos,
alguna noción, que no experiencia en ese tipo de formato musical, era Tito, que hacía con Luis Echegoyen el club de los DJ en YSU, que operaba en la frecuencia que trabaja Radio María ahora. Así que me jalé a Tito y eran como los líderes, Willy y Tito, y las instrucciones de los demás eran: hagan lo que hacen estos desgraciados. Rolando, que era el partner de Tito en las presentaciones, la fonomimia, en las presentaciones en televisión. Rolando Orellana, pues casi automáticamente que entró detrás de Tito, ¿no? Y el otro era Henry Zabaleta. Continué en YSB y al mismo tiempo iniciamos la pareja de parodia fonomímica con Tito Carías. Algunas semanas después, Tito dijo que Willy Maldonado y él y yo teníamos una reunión en la cafetería de YSU con Leonardo para hablar sobre el nuevo formato de radio femenina y para repartir los turnos de cada uno. Y luego estaba Tito Carías, que era lo opuesto. Entonces había toda una cocina de talento que estaba bajo pues la sombrilla y diseño del talento de Leonardo. Comenzamos Radio Femenina. Leonardo al frente como director y en el aire, mientras conseguía otro talento, el mismo Leonardo. Willy Maldonado al aire y manteniendo el formato que conocía tan bien, y Tito Carías y yo en nuestros respectivos turnos. Por la noche teníamos sesiones creativas para grabar viñetas promoviendo la estación. Al segundo año, si mal no recuerdo, Leonardo me dijo que ya no quería ser director, quería dedicarle más tiempo al estudio Se Graba que habían fundado él y Willy Maldonado. Agregó que me entrenaría a fondo para que yo fuese el director de programación de Radio Femenina y que eso me serviría para el resto de mi carrera. Recuerdo que siempre se hablaba de, en esa época, tener teléfono pues era algo muy especial y las comunicaciones se daban mucho por teléfono y entonces hablaban siempre del teléfono rojo, llámanos al teléfono rojo, ¿no? Entonces la gente se comunicaba a la radio a través del teléfono rojo. Lo que pasa es que porque nosotros conocíamos el detrás de las bandolinas de la radio por mi padre y porque íbamos a su oficina, íbamos a la radio, sabíamos que no existía el teléfono no era rojo, era negro, como todos los teléfonos eran, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo usted cerca de Radio Femenina? Afortunadamente nada más como 2 o 3 años. Y digo afortunadamente porque nada me ha sido tan decepcionante como esa pinche emisora. En toda mi experiencia, que ya llegan casi al medio centenar de emisoras, ninguna tan decepcionante como esa. De todas las que usted colaboró aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica y en Panamá incluida. Y las de Panamá son decepcionantes. Pues esta es peor todavía que las de Panamá. ¿Y nos podría aclarar un poquito esa decepción? No puedo en palabras elegantes. Me afecta demasiado. Eso es como que críes a una hija para que sea monja y te salga prostituta, la desgraciada. Es que no hay palabras para describir la emoción, ¿verdad? Sí, pero no fui como fundador. Integré, sí, formé parte de ella, sí. Que fue Pucasa, se llamaba entonces, Publicidad Centroamericana S.A. Y los propietarios, los socios, eran la Constancia Codiza, que es la distribuidora de Unilever o de Unisola en ese momento, Ad Hoc,
los grandes anunciantes del país. Y a mí me tocó ser el jefe del departamento de radio y televisión. Me tocaba hacer los anuncios, filmarlos, grabarlos, lo que fuera, ¿no? Ya no me quedan cicatrices, todavía hace algunos años la tenía. ¿Cómo le recuerdo? Viéndome las cicatrices en las manos. Se me reventaron las manos con un hacha, tumbando palos para despejar el terreno para poder montar la primera antena de YSKL aquí por San Antonio Abad. Y desde ahí comenzamos con KL. Después, cuando salió al aire, y yo estaba peleado con la Asociación de Radiodifusores de El Salvador, que habían girado una nota a todas las emisoras afiliadas de no darme trabajo. Con una persona que es tan genio, ¿verdad? Como él era, y un divo, una diva, ¿verdad? y también un poco depresivo, no sé si, bueno, yo sí sé que hay mucha gente que lo conoció cercanamente, sabe que él batallaba con la depresión, entonces eso llega a afectar a todo tu entorno, ¿no? Al entorno de él. Entonces sí, era retante, pero de hecho para eso me vine de los Estados Unidos, donde yo viví por muchos años, para trabajar en la relación con él. Había tenido un pleito con Mario Alvarado, el dueño de Radio Emperador, por un empleado. O sea, yo defendiendo al empleado. La relación con Mario era tan estrecha que nos dábamos el lujo de pelearnos y de insultarnos, ¿no? Claro. Pero esa vez como que los insultos rebasaron el tono y terminamos a las manos y terminé trompeándolo al desgraciado. Entonces era inadmisible que un empleado le rompiera el hocico a su patrón. Eso era insoportable. Claro. Mi tarea fue y eso me mereció incluso la salida del canal, haber inventado, y pongo entre comillas el inventado, porque era un aparato tan sencillo que ya existía desde hacía miles de años. Era nada más como adaptarlo a la televisión. Haber inventado un aparato para pasar los anuncios, el audio grabado en cinta, y esa misma cinta contenía los pulsos para hacer cambiar el carrusel del proyector de slice. Entonces los anuncios todos eran con slice o grabados filmados en película en 16 milímetros. Entonces con distintos pulsos cambiaba de slide el proyector de slice o echaba a andar el proyector número 1 que tenía un comercial o el proyector número 2 que tenía otro comercial, y con eso no solamente nos ahorramos un montón de tiempo, sino que le dimos como más agilidad. Pero eso motivó un pleito con el entonces gerente de la televisora, porque para realizar ese invento tuve que usar un chunchecito, un preamplificador que era de mi propiedad, y cuando decidí cobrarlo y me negaron el pago de ese chunche, le refresqué hasta la 69.984, abuela, para atrás, ¿verdad? Y me echaron, porque el señor sería muy hijo de todo eso, pero era el gerente, ¿verdad?
siempre lo contrataban a él en las tomas de posesión de presidente, porque era buenísimo. Y además se aprendía los nombres de todas las personas. Y es una gran cosa, ¿no? Porque era seguido. Pues en mi calidad de director de la Radio Nacional, ¿verdad? Y tenía o proyectaba la imagen de un hombre serio, presentador de televisión serio, el primer presentador de noticias en televisión, que era ya otra dimensión totalmente, en sustitución de Álvaro Menéndez Leal, que realmente fue el primero, pero él no era locutor, él era periodista. Cuando Álvaro se tuvo que retirar de las cámaras, y aquel noticiero telediario era lo mejor que teníamos en rating, para no cerrar el programa, asumí yo la lectura de las noticias en lugar de Álvaro. Y siempre proyecté esa imagen. Y eso me valió la amistad, el respeto y el tuteo, el hablarnos de tú a tú con grandes dignatarios de las letras, por ejemplo, Serafín Quiteño, Pedro Jofré Rivas, bueno, con Roque, porque éramos cipotes de la misma colonia, ahí en San Miguelito, ¿verdad? Y Miguel Ángel Asturias y gente así, ¿verdad? Y él siempre, imagina que aquí con la prensa, aquí los periodistas de El Salvador, a mí, por él nunca me atacaron a mí. Es difícil que un político no lo ataque. Yo estaba ahí en la política y sin embargo, no me atacaban. Atacaban a otros funcionarios y todo, al presidente, y a mí no me atacaban. Pero era por la influencia de él, que estaba correspondiendo el favor que yo le había hecho. Bueno, para Sánchez Hernández, por ejemplo, cuando me nombraron director de la radio, y la radio era una dependencia del CNI, Centro Nacional de Información, bajo la dirección de Waldo Chávez Velasco, y asumí el cargo. Durante los primeros 2 semanas, yo llegaba todos los días a la radio de traje completo y corbata, porque en cualquier momento esperaba iba a ser presentado al señor presidente de la República, Fidel Sánchez Hernández. Como pasaron 2 semanas y nunca tuve la oportunidad de ver a Fidel Sánchez Hernández, empecé a llegar como era, con chancletas, camisa deportiva o simplemente camiseta a la radio. Cuando ya llegaba vestido así, un día me llamó un tenientillo y un capitán. Mire, señor presidente, quiere hablar con usted, quiere saludarlo. Entonces subí al despacho del presidente. Puchica general, usted sí que deberá ser salado. Miren la facha que he pasado 2 semanas viniendo de traje para saludarlo y usted nunca estaba. Ahora se tiene que recibir así. Clementina Suárez. Claro, era mi prima. ¿Me puede hablar de la personalidad de Clementina Suárez? Mi mamá la definió en una sola palabra. Es una gran loca. Era loca Clementina. Clementina es una figura en mi vida tan importante como lo fue mi madre, porque la verdad es que la influencia de crecer con mi madre, una mujer que era madre soltera, porque se nos estaba criando a mi hermana y a mí sola, con la influencia de gente como Clementina Suárez, que era prima de mi padre, pero era prima de mi madre. O sea, Clementina es una mujer que viene a mi vida por los 2 lados de mis padres, y que en mi familia siempre se habla de los locos. Suárez, esa persona era media loca,
Entonces, y después se dicen, es que es loco porque además que es Suárez 2 veces o 3 veces, porque se casaban entre primos, ¿no? Entonces, ¿y por qué son locos? ¿Por qué Alfredo era loco? Ah, no, es que se iba ahí al parque y escribía. Entonces, todos los que eran artistas eran locos, ¿no? Y entonces después te empiezas a ver en la historia y era pues un gran poeta, Lisandro Alfredo Suárez, un gran poeta, era uno de los locos, ¿no? Todo el mundo era medio loco. Entonces yo siempre digo que yo soy loca 2 veces, porque yo soy Heredia Suárez Suárez, ¿no? Y además, una de las personas que más me influenciaron fueron Clementina Suárez, que por cierto la fundación que tenemos aquí en Suchitoto lleva el nombre de Clementina. No, era un ciclón, así la definía mi mamá. Ya viene el ciclón de la Clementina. Creciendo con mi madre y con Clementina, llegó un punto en que yo me di cuenta de que de repente conoces a otra gente ya un poco más grande, adolescente, y te das cuenta que ellas son diferentes, que el resto del mundo son muy diferentes a las madres que nos han criado a nosotros, porque eran mujeres muy independientes, muy asertivas, muy luchadoras y muy creativas. Entonces no era el común denominador de que las madres de mis amigas o en general tuvieran esas características. Y yo agradezco mucho de que por mucho tiempo yo no sabía nada más que eso, porque sí fue una influencia muy grande. No, Clementina era totalmente fuera de serie. Yo no llegué a vivir eso, pero imagínate, para que te des una idea, ubicate en los años 20, 1920. Teatro Nacional de El Salvador, un monumento a la cultura, a esa cultura europeizante, un monumento, un monstruo de concreto hecho para presentar lo más fino del arte mundial, en música, en teatro, etcétera, ¿no? A Clementina Suárez haciendo un striptease. Ahí en el Así, de esas clases de locura era Clementina. Era una loca genial, ¿verdad? Y Clementina, pues a ella, porque también ella era tan vagabunda como lo fuimos nosotros, nos las encontrábamos en diferentes lugares, en México, en Costa Rica, en Nicaragua, en Estados Unidos, en todos lados nos las íbamos encontrando. Entonces con ella tuvimos experiencias en diferentes etapas de nuestra vida y cada una muy, muy especial y muy particular. Clementina, intelectualmente o intelectual y artísticamente, era más salvadoreña que hondureña. O sea, su formación, su desarrollo en ese terreno fue en El Salvador. Claro, de aquí viajó a Costa Rica, a México sobre todo, que en ese momento México era como la meca de la bohemia y de la intelectualidad, ¿no? Ella, en su tercer matrimonio, se casó con José Mejía Vides, nuestro maestro pintor salvadoreño, y vivían en Panchimalco. Ahí era donde él producía la mayoría de su trabajo. Creo que su familia era de esa zona o para acá. Eso, ella lo amaba, lo adoraba, pero era ir a meterla a ella a Panchimalco, que para ella era estar como donde el diablo perdió la chaqueta, porque era demasiado alejada con esa energía y bohemia que ella tenía. Y se venía para San Salvador en bus para ver a los amigos, y etc. Eventualmente ella se fue de viaje otra vez y dicen las malas lenguas, porque esto no es una historia ni comprobada ni históricamente necesariamente correcta, pero dicen las malas lenguas que llegó un momento en que José Mejía Vides está teniendo mucha presión de su familia, que bueno, ¿y dónde está tu esposa? Ya tenía casi un año de haberse ido. Y entonces él escribió y le dijo, mira, nos tenemos que divorciar. Y ella dijo, no, yo ya regreso, porque al cumplir un año, pues podía divorciarse por abandono de hogar. Entonces, cuando ella dijo que no, que ya volvía, las malas lenguas dicen de que él mandó a botar la casa, no sé si fue él, su familia, o que si la historia no es cierta para nada,
para que ella no tuviera un hogar a donde llegar y el matrimonio podía ser disuelto. Eso no son historias reales, yo no tengo prueba de eso, pero suena muy bonita la historia, muy dramática. Serían del tipo de historias que Leonardo le encantaría contar. Pero era una loca genial. Ahí viene la Clementina, amarren todo porque es un ciclón esa mujer, decía mi mamá. Es de conocimiento que mi hermano falleció, mi hermano mayor, sin entrar en detalles porque obvio es algo privado y de la familia, pero sí, o sea, a cualquier padre le afecta eso, a mis dos padres les afectó bastante la muerte de mi hermano. Hablamos una vez, nos pusimos en paz y eso fue la última vez que hablamos de eso. Recuerdo que una vez habían cambiado, esto fue, no sé, debe haber sido como en los 80s o algo así, que habían cambiado las vías de ciertas calles en San Salvador. Y Leonardo se metió en contravía en algún lugar, íbamos en el carro y de repente alguien en la calle decía: ¡Hey, Leonardo, que vas en contravía! Y yo le digo: ¿y quién te conoce? Me dice: parece que sí me conoce, pero mejor no salimos de aquí, ¿verdad? Sí, el legado que deja mi papá es inmenso para la televisión y el radio de aquí, la radio. Pero tal vez cosas más personales, historias que tal vez la gente no conoce. Recuerdo a un tipo, o sea, era complejo, el hombre era complejo porque era un genio, pero al mismo tiempo era la persona más simple, ¿verdad? Y más dada y con una gran nobleza, digamos. Y yo sé las propias historias que yo vi a él, como salvándole la vida, literalmente salvándole la vida a un borracho en una cantina en el mar que andábamos nosotros, solo mi hermano y yo, y mi papá estaba ahí tomándose un café porque él no tomaba nada de alcohol y empezó una pelea y nosotros lo fuimos a buscar en ese momento, mi papá, y ya vimos un muerto sangrando en una mesa, y lo próximo que vemos es mi papá cargando con otro borracho que ya lo iban a matar y se ha ido a ponerlo a su carro, a nuestro carro. Ahí lo fue a esconder, ¿verdad? Otras personas en el funeral me contaron una cosa que me conmovió, pero inmensamente, porque eso no lo sabía yo. Este muchacho contó que cuando él era niño, él tenía un impedimento para hablar y mi papá lo agarró como que fuera su hijo y le dio clases para que el hombre pudiera hablar normal, y ahora lo escuchás y nunca supieras que él tuvo un impedimento. Esas cosas me conmovieron. Otra gente me contó que había hecho cabuda para comprarle una bicicleta a una de las hijas de esa familia, ¿verdad? El doctor que lo atendió en sus últimos días, ahí mi papá cerró un gran círculo en la vida. Yo creo mucho en eso, en cerrar círculos. Y a ese doctor, cuando era joven, que todavía estaba estudiando, mi papá le dio las llaves de su estudio de grabación que tenía en ese entonces a la vuelta del Don Pedro, para que ese chamaco tuviera un lugar privado para poder estudiar, porque él estaba estudiando medicina.
y no tenía privacidad, no se podía concentrar. Entonces mi papá, él era amigo de mi hermano y de la familia, y entonces mi papá le dio la llave de su estudio y le dijo, la hora y el día que vos querrás, ahí está, anda. Y allí estudió, entonces, y él es el que lo atendió por último, y como él me dice, no hombre, yo a tu tata le debo parte de mi carrera, ¿verdad? Porque era una persona muy, muy conocida y porque estaba en televisión y era muy querido en sus programas de televisión y a pesar de que pues, eran programas de diversión, de música, etc., él tomaba ciertas posiciones muy vanguardistas en la época. Por ejemplo, recuerdo que en los 60s, cuando empezó toda la moda de las minifaldas y las jóvenes usábamos minifalda, y era un poco, suena un poco ridículo ahora, pero en esa época era bastante controversial que las niñas o las mujeres usaran minifalda. Y recuerdo que él tenía este programa de televisión donde él aparecía siempre pues en saco, corbata, pues muy bien, muy formalmente vestido. Y él estaba muy indignado con estas posiciones tan retrógradas que habían tomado la sociedad, que no permitían que estaban criticando a las jóvenes. Y salió para ser rebelde, salía en su programa vestido de saco y corbata, pero sin zapatos. Entonces esa era su forma de hacer un reclamo social a lo que estaba pasando para los jóvenes en esa época. Lo que yo identifiqué en mi papá ya en la adultez es que justamente lo que una de mis hermanas te comentaba, era una persona muy noble, pero muy noble. Lo que pasa es que tenía una personalidad muy difícil de llevar y como muchos dicen, era un genio, y que los genios es difícil comprenderlos porque ellos están en otro mundo, están en otro nivel. Y yo creo que sí, pero eso no le quita la parte muy humana de mi papá, que sí la tenía. Él no solo tenía una voz muy impresionante y muy articulada, manejaba muy bien la articulación de su voz, muy leído, entonces podía hablar de cualquier cosa, pero también era muy guapo. Entonces toda esa combinación de cosas en frente de una cámara eran muy atractivas y la gente pues le encantaba eso. De hecho, de ahí sale una obra bien importante de mi papá, no que él escribió, porque él escribió Pedro Chofra Rivas, ¿verdad? Los nietos del jaguar. Y eso lo escribieron para el Banco Central de Reserva, para la historia de la moneda, la historia, todo eso era una presentación que mi papá les había preparado. Y de ahí sale que don Pedro llama a mi papá para el que le haga esa grabación de Los Nietos del Jaguar. Y de acuerdo con mi papá, él quisiera que lo recordaran más por esa grabación que él hizo, porque él piensa que es lo máximo lo que él ha hecho tecnológicamente y literariamente, aún más que sus libro más famoso, que es el de las charadas, ¿verdad? Que eso es totalmente original de él, ¿verdad? Y su poder de observación de la cultura y del lenguaje guanaco, ¿verdad? Pues si es que el janiche del Chema estaba todo amelarchado, bien achorcholado, porque su china, la Chave, se había marchado de puro capricho pa' chalate con el Chelechente. De la gran melarchía se puso cherche y bien pechistillo. Ya ni las chengas le pasaban el buche, se le atoraban haciéndole huehuecho. Estaba tan achicopalado que ya ni chuleaba cholinas. Andaba todo desguarranchado y ni los talagüestazos de chaparro le bajaban la chorcha. Estaba que ni cachaba ni pichaba, parecía deschavetado.
empecé una minuciosa tarea de escuchar en los autobuses, en el mercado, en los billares, en las cantinas, a la gente cómo hablaba, y apuntar las palabras que no entendía e investigar sobre ellas. Y así reuní una cantidad y descubrí algo muy interesante, que la mayor parte de esas palabras tenían el fonema che. Cuando ya tenía un buen montón reunidas, se me ocurrió escribir un cuento. Entonces me di cuenta que cuando se escribe en un lenguaje especial, en un lenguaje determinado, si escribes en inglés, forzosamente te va a salir un cuento inglés. Y si escribes en ruso, te va a salir un cuento ruso. Si escribes en guanaco, te va a salir un cuento guanaco. La historia del chente que se lo engancharon, ese es real. Y la historia del caniche del hecho también tiene mucho de real. Te venís a dar cuenta que no puedes describir situaciones que no sean guanacas utilizando un lenguaje guanaco. Sí, mi padre ya estaba un poco enfermo, más que todo de los riñones, la gente desconoce porque pasó tan rápido y claro, pasó entre la familia. Bueno, yo digo que tuvo una gran suerte, su buena karma yo creo, porque en mi opinión murió el hombre más rico del mundo, porque murió acompañado de sus hijos, de su mejor amiga, murió atendido, murió amado, atendido, perdonado, liberado, y entre mi familia que lo atendimos, tuvimos la oportunidad de darle terapia no solamente física y corporal, pero terapia a su espíritu y a su alma. Él llegó hasta esta etapa, gracias a Dios, llegó hasta una adultez mayor bastante avanzada. No sufrió, la verdad, no sufrió porque él sus últimos días estuvo acompañado, estuvo amado, muy cercano también con el Creador. Él tuvo un par de conversaciones muy espirituales, incluso con un padre, cosa que yo creo que en la vida lo había hecho. Y lo permitió gracias a que también mi esposa, aprovechando que él estaba dócil a hablar sobre muchos temas, él le escuchó a ella y ella le dijo, mire, no quiere que le traigamos un padre un día de estos y platique con él. Y entonces él dijo, bueno, como siempre con irreverencia muy clara, mi papá dijo, mira, a Francisco no lo voy a cambiar, dijo. Estoy refiriéndose al Papa, a Francisco no lo voy a cambiar. Y al padre que me traigas, tampoco, pero algún punto en común podemos tener. Entonces, si querés, tráelo. Y justamente una semana antes de que falleciera, llevamos a este padre y él también, el padre, una persona súper especial, el padre Rafael Barquero. Él llegó, platicó con él, los dejamos solos. Yo no entendía tampoco cómo era esto. Yo pensaba que era, bueno, que llegaban y sí, había una conversación y toda la familia iba a estar ahí, entonces, pero no, era realmente como una confesión, entonces había que retirarse. Entonces mi esposa me dijo, no, mira, salgámonos de aquí, ahí déjenos. Y solo se oían risas al fondo, se oía risas, se oía silencio. De repente, casi a los 40 minutos, ya salió el padre de ahí. Y nos dice, bueno, nos vamos, ¿verdad? Pero ya quedé yo con él, que vamos a regresar, vamos a seguir en contacto. Y entonces me acuerdo que mi papá le dijo, nos llamó a mi esposa, nos dijo, quiero decirles que este es por mucho el mejor regalo que yo he recibido. La gente, amigos de él, como que necesitan saber, pero se lo he ido contando de uno en uno. Entonces ahorita me da una mayor audiencia, que sepan que Leonardo se fue acompañado, encontró la paz, se fue en paz. Ha sido muy emocionante realmente
ver cómo la gente ahora, después de su muerte, ha sido tan expresiva en reconocer, en mostrar su cariño, mostrar cómo su legado ha tenido un impacto en mucha gente que yo no conozco incluso. O sea, la gente que conozco y la gente que lo conoció a él, es más obvio, pero ha sido impresionante la cantidad de mensajes que hemos recibido, pero el hecho de que la gente se ha tomado el tiempo de querer expresar cómo se siente sobre Leonardo es realmente muy, muy, muy lindo. Y la gente cuando me decían, bueno, el hijo de Leonardo Heredia, ¿verdad? Y yo realmente no entendía, no caía en la cuenta. En ese momento tenía 19 años, máximo 20 creo, del peso que tenía la persona, pues, de mi papá en toda la historia de los medios de comunicación en el país. Él mantuvo un contacto conmigo, hicimos una gran amistad. Entonces él, como me decía a mí, este favor que usted me ha hecho, nunca lo voy a olvidar en mi vida. Entonces, mientras yo tenga vida, yo no voy a olvidar esto. Indudablemente, pues, me agradeció, pues, me agradeció la forma. Con Leonardo siempre tuvimos una buena relación, a veces menos relación y más relación, a veces no teníamos relación de todo, pero siempre hemos tenido una buena relación, ya de adultos, digamos, y él ya de viejo, pues obviamente las relaciones se hacen más fáciles. Y pues incluso la relación entre mi padre y mi madre eran mucho más, no sé cómo calificarlas, pero más fluidas tal vez. Y recuerdo un día que mi madre me llama y me dice que Leonardo había pasado con unas pupusas, unas flores y una botella de vino para celebrar la fecha del matrimonio de ellos. Y le digo, ¿qué? Pero ustedes tienen, no sé, 50 años de estar divorciados, ¿cómo están ahora celebrando el día del matrimonio? Pero ese era Leonardo, hacía esas cosas así. Pero lo que sí te puedo decir es que tuvimos conversaciones muy, yo diría así, de papá e hijo, en el sentido de hablar sobre la vida, sobre el caminar en la vida. Y eso sí creo que es lo que yo más puedo agradecer, pues, de parte de él, es hablarme de todo, de sus matrimonios, de sus hijos, de sus aciertos y de los no aciertos, ¿verdad? Y le dije en las últimas palabras en que estábamos, ¿verdad?, ayudándole en su transición, que como yo lo iba a recordar, era que él es energía, él sabía eso, se iba a transformar y él iba al cosmos y se iba a convertir en una estrella, la más brillante, y que desde ahí iba a seguir él emitiendo su señal y su energía. Y efectivamente así yo lo siento. No siento que ha muerto, no sé, no me ha caído el 20 tal vez, no lo sé. Un gran amigo y un gran mentor, a quien siempre le deberé el éxito en mi carrera. Gracias, Leonardo. Ya nos veremos un día en la otra vida. Recordaré siempre a Leonardo, y uno es independiente, irreverente, rebelde y terco. Eso creo que serían la forma en que siempre lo recordaré, con mucho cariño, con admiración, porque creo que la vida de un terco, rebelde, irreverente no es siempre fácil, y él fue muy consistente con quien él era hasta el final. Llegar a esta edad
con todo lo que hizo mi papá, con todo lo que la gente cuenta, el poder vivir en la memoria de tanta gente y el que un país te recuerde de la manera como lo recuerdan a él, te llena de mucho orgullo y es un gran ejemplo para nosotros, ya no digamos como hijos, sino como humanos.